Muy buenos días. Reciban un fraternal saludo de bienvenida a este espacio para el encuentro y el diálogo de saberes con el que continuamos desarrollando el ciclo de Cátedra Internacional de Paz 2021. El tema de hoy será la crisis fiscal de Estado. Para trabajar este tema, nos acompañan tres personas con una trayectoria en el plano político, académico, investigativo. Estas son Julio Gambina, economista y docente universitario argentino; Consuelo Ahumada, PhD en Ciencia Política y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia; y Jorge Gómez, representante a la Cámara por Antioquia. Este espacio lo estaré moderando yo, Daniela Barrera, psicóloga, docente en la Universidad de San Buenaventura e integrante del Grupo de Investigación Autónomo Cavilando. Para que comencemos a desarrollar la temática, voy a explicar cómo será la dinámica. Tendremos unas preguntas a las cuales nuestros ponentes invitados van a ir dando respuesta, unas preguntas inicialmente coordinadas por este grupo, pero animamos a quienes nos están escuchando y siguiendo en la transmisión que nos vayan dejando sus comentarios y preguntas en el chat, pues cuando finalicemos la ronda de preguntas e intervenciones de nuestros ponentes y nuestra ponente invitada, retomaremos esas preguntas, esos comentarios, para hacer un diálogo final con ellos y poder interactuar de esta manera también con lo que quienes nos escuchan desean compartir y debatir sobre el tema. Con estas indicaciones, entonces, damos inicio a este espacio. Para empezar, dirijo la primera pregunta a Julio Gambina. Julio, bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La primera pregunta es sobre cuál es el impacto de la pandemia en la crisis fiscal del Estado y cuál es el papel de los gobiernos ante este contexto. Gracias, Julio. Bueno, un gusto compartir con ustedes y trato de hacer una presentación breve sobre el tema, porque pensar el impacto de la pandemia en la crisis fiscal nos lleva a ver qué es lo que pasó con el gasto público. Y ahí tienen una cita de un documento de Naciones Unidas para ver el distinto poder del Estado. Dice: el gasto en medidas de estímulo por habitante en los países desarrollados ha sido casi 580 veces mayor que en los países menos desarrollados, a pesar de que los ingresos medios per cápita en los países desarrollados sea solo 30 veces mayor que en los países menos desarrollados. Y dice además: la financiación de estas medidas de estímulo ha implicado el mayor préstamo que se ha solicitado en tiempos de paz, lo que ha aumentado la deuda global un 15%. Y este aumento masivo de la deuda, atención, supondrá una carga excesiva para las generaciones futuras. Queda claro que la capacidad de mayor gasto lo tienen los países desarrollados, muy por encima de los países más atrasados, y que el gasto se ha sustentado también con un crecimiento muy importante de la deuda. Y es interesante ver el tema del apoyo fiscal mundial en año de pandemia, porque según el propio Fondo Monetario Internacional, el alcance del apoyo fiscal fue de 14 billones de dólares. Y ya vimos cómo es distinto en los países capitalistas desarrollados que en los más atrasados. Y el endeudamiento pasó del 84% del PBI mundial en el 19 al 98% en el 2020. Y miren qué interesante. El acceso a financiamiento se debió a crecientes déficits globales promedios como porcentaje del PIB, que se proyectan para este año en menos 13,3% para las economías avanzadas, menos para las economías de mercado emergentes, del menos 10,3%, y de menos 5,7% para los países en desarrollo. Esto quiere decir que todo el verso que hay de que no se puede tener déficit fiscal, los países más desarrollados son los que tienen más déficit. Los países pobres son los que menos déficit pueden tener. Y estos son datos actualizados al 2021
de la actualización de monitor fiscal del propio Fondo Monetario Internacional. Miren lo que ha crecido la deuda, también esto es una información de los organismos internacionales. Japón, país capitalista desarrollado, su deuda es del 258,7% sobre el PBI. Italia, 157%. Estados Unidos, el 128% de su PBI. En términos absolutos, Estados Unidos el mayor deudor del mundo. Miren esto otro. Los países capitalistas desarrollados en su conjunto en el G20 totalizan un 132,1%, más que el G20 en su conjunto, porque el G20 en su conjunto apenas digo en relación a los capitalistas desarrollados en el G20, 106. Claro, esto se explica porque países como China apenas tienen el 65,2% de su PBI. De nuevo, los países capitalistas desarrollados, Japón, los europeos, Estados Unidos, gran capacidad de endeudamiento. China es la excepción, pero los países de América Latina, de Asia y de África están por debajo de estos niveles. Los países capitalistas desarrollados tienen capacidad de gasto, tienen capacidad de deuda y no tienen problema en tener un tremendo déficit fiscal. Es el primer comentario que quiero hacer al respecto. Por eso, como respuesta síntesis a la pregunta, yo quiero remarcar que a contramano de la lógica discursiva a favor del mercado y en contra de la intervención estatal, los datos demuestran una fortísima intervención pública para atender la crisis. La discusión es a favor de quién es la intervención del Estado. Y en ese sentido digo, la intervención pública en el 2020 ha favorecido a los mercados financieros que están en lo que aquí yo llamo una calma relativa. Hasta ahora, porque casualmente este fin de la semana que pasó empezaron a moverse por algunas declaraciones del titular de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero los mercados financieros están tranquilos. ¿Por qué? Porque aprendieron de la crisis 2008-2009. Entonces, el nivel de intervención del Estado, con gasto público, con gran déficit fiscal, salvó a los mercados financieros. Y los especuladores están prevenidos y tranquilos, sabiendo que el Estado los va a defender. Por eso yo termino esta pregunta que ustedes hacen, que hay que discutir el carácter del Estado para pensar soluciones a los problemas de la sociedad empobrecida, la sociedad explotada, ante los problemas de afectación de la naturaleza por el cambio climático, en fin. Hay que pensar en un Estado para la transición, porque el Estado capitalista es un Estado que discrimina a favor de los países capitalistas más desarrollados, no tiene en cuenta los intereses de los sectores más empobrecidos y por tanto la cuestión fiscal hay que pensarla en el sentido de a qué sectores favorecen las políticas públicas, las políticas del Estado, y en ese sentido hay que ser muy claro que es un Estado capitalista que defiende la lógica de producción de ganancias, de acumulación de las ganancias, de dominación de la sociedad y de reproducción del orden del capital. Por eso el Foro Económico Mundial en enero fue convocado para discutir el reseteo del capitalismo, el reinicio del capitalismo. Si hay problema, volvamos a hacer funcionar el capitalismo, y el capitalismo funciona sobre la base de la superexplotación de trabajadores y trabajadoras y el saqueo de los bienes comunes. Hasta ahí. Julio, muchísimas gracias por la respuesta que nos brindas a ese primer interrogante, tratando de aterrizar y de pasar de esa discusión global a una discusión más nacional. Entonces, a continuación le damos la palabra a Jorge Gómez con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales ante el debacle de los ingresos estatales y el aumento del gasto de pago del servicio de la deuda? ¿Tienes tu micrófono silenciado? Ya, ahora ya. Sí, perfecto. Bueno, no, en primer lugar, un saludo muy cordial para Julio, para Consuelo y para ustedes, los amigos de Cavilando, que nos han tenido a bien invitarnos. Muy
Muy importante esta conversación y los datos que nos da el profesor Julio son aterradores. La responsabilidad de los gobiernos es la que han tenido los gobiernos de los países más desarrollados. Realmente allá ha habido una especie de volcamiento del Estado a atender las necesidades de la gente. Es bien impactante que en medio de esta pandemia los países desarrollados hayan comprometido como gasto extra para atender la emergencia entre el 20 y el 25% del PIB. Dicen que los países de renta media, en donde de manera arbitraria catalogan a Colombia, yo sigo pensando que Colombia, esa discriminación de renta media y países pobres es muy artificiosa. Colombia parece como de renta media y hoy, haciendo la cuenta esta semana, la renta media es $5,000 per cápita. Así cayó dramáticamente la renta per cápita en Colombia, el ingreso per cápita. Dicen que de 4.200 para abajo es renta media baja, dicen pues los sabios del Fondo Monetario Internacional. Pero es que si usted se compara, por ejemplo, con Argentina creo que está en $13,000 de Producto Interno Bruto per cápita. Estados Unidos está como en 60.000 y hay naciones europeas que tienen hasta 100.000 dólares de Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, Colombia, yo hablo del caso de Colombia. En Colombia es patética el aporte adicional al gasto público del gobierno actual. Las últimas cifras nos dan cuenta que tiene comprometido como gasto adicional hasta la fecha solo el 2% del Producto Interno Bruto en Colombia. Y de ese 2% no está ejecutado, no está gastado, sino el 0.7%. Esto es una barbaridad, esto es como una especie de crimen de lesa humanidad, porque un país atrasado, lleno de informalidad, de pobreza, de nula generación de riqueza, y el Estado no hace esa responsabilidad de emitir moneda. Finalmente toca. Nosotros todavía tenemos maquinita para emitir pesos, y eso podría haber sido una muy buena solución. Emisión de moneda, acompañado de medidas de protección al mercado interno y a la producción nacional. Es increíble que Colombia, los tapabocas, las máscaras, como le dicen en otras partes, estén siendo principalmente importadas. Pasaron, entiendo, como de $13 millones las importaciones de máscaras a 300 y pico millones de dólares. Una cosa que se podría producir en Colombia, los colombianos tenemos una larga trayectoria en coser. En Colombia la gente sabe coser. Entonces, el Estado colombiano, el gobierno colombiano ha sido, yo no sé esta expresión en otros países como sea, chichipato, michicato, miserable, avaro en la inversión de recursos, teniendo fuentes distintas al endeudamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno de Colombia decidió que era la deuda con el capital financiero internacional lo que había que privilegiar. Y los pocos recursos adicionales que se han generado con deuda o con quitarle recursos a los entes territoriales. Profesor Julio debe saber una cosa: en Colombia la principal fuente de recursos para el Fondo de Atención a la Emergencia, el FOME, que creó el gobierno cuando se presentó la pandemia, la principal fuente de recursos son recursos que son de los entes territoriales, de los municipios y de los departamentos. Ahorro pensional, ahorro de regalías de petróleo y minerales. Esos recursos que son de los municipios, el gobierno se las tomó prestadas para crear el Fondo de Mitigación de la Emergencia, el FOME. Entonces, una cosa como increíble. O sea, si uno mira bien, lo que hizo el gobierno fue abrir más espacio para el endeudamiento. Eso es lo que están haciendo, abrir más espacio para el endeudamiento y atender las obligaciones que en el propio endeudamiento trae los compromisos del gobierno. Por ejemplo, Colombia accedió al crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que lo presentan como una proeza. 5.300 millones de dólares ya le desembolsaron al gobierno de Colombia. Y entonces sacan pecho diciendo: conseguimos plata a 40 años y solo a menos del 4% anual. Es una proeza que si usted hace una operación financiera, usted termina pagando como 6 veces la deuda. Es una cosa bárbara, como en ese plazo tan largo, así sea una tasa de interés muy bajita, usted termina pagando muchísimo más. En vez de acudir, repito, a otros mecanismos como la emisión. Estados Unidos sí no tuvo lío en emitir.
el último dato que tengo es que en el año pasado, de enero a diciembre, los dólares circulantes en el mundo crecieron de 15 trillones de dólares que había a finales de 2019 a 20 trillones de dólares a finales de 2020. Esto sí se llama emitir moneda a la lata. Eso, denle y emite, esa maquinita de fabricar dólares se les va a terminar fundiendo porque la pusieron a trabajar 36 horas diarias, yo creo, para emitir esa cantidad de dinero. Y dijéramos lo que es el capital financiero representado en dinero y en todos los derivados y todas las otras cosas, el último dato que tengo es que ascendió a 500 trillones de dólares, más de 6 veces el Producto Interno Bruto Mundial. O sea, estamos en medio de la pandemia, está creciendo el dinero circulante, está creciendo la especulación financiera y la gente se está muriendo de hambre. La obligación de los estados, ¿cuál es? Tanto nacional, especialmente el nacional, es que los estados locales, municipales y departamentales, como son en Colombia, no tienen capacidad ni de endeudamiento, ni de gasto, ni de mayor posibilidad de atender muchas cosas. Hay unas cuantas ciudades que algo pueden ayudar, pero no es una cosa que sea de gran magnitud. Lo de gran magnitud lo puede hacer el Estado central, que es el único que tiene capacidad con el Banco de la República de autorizar endeudamiento por la vía de emisión, de utilización de reservas internacionales, de protección del mercado y el trabajo nacionales, que son una fórmula, una sin la otra no funciona. Emitir moneda para que la gente aumente el gasto público, el consumo de hogares, pero ese consumo se vaya al exterior vía compra de productos importados, pues no estamos haciendo nada, estamos emitiendo dinero para llevárselo para el exterior, para que aumente nuestro déficit de la balanza de pagos, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que hoy está en un nivel aterrador. El año pasado nomás, el déficit en un año fue de 10.500 millones de dólares, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El déficit fiscal, como dice el profesor Julio, no es tan grave. No es tan grave si usted tuviera con qué pagar. El problema es que nosotros estamos hiperendeudados, ya estamos como en el 60% del PIB en Colombia, pero no tenemos con qué pagar. Y crece el déficit de la balanza de pagos de una manera acelerada, es un desangre inusitado, o sea, estamos anémicos realmente, estamos desangrando la economía nacional. Entonces, concluyo con eso, el deber del Estado central sobre todo es el de encontrar los mecanismos más apropiados para, en medio de una actitud de soberanía nacional, de defensa del mercado interno, defensa de nuestro trabajo y nuestra producción, endeudarse por otras vías distintas al endeudamiento con el capital financiero internacional, como el uso de reservas o el uso de emisión de moneda a crédito con el Banco de la República. Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención. Ya nos van quedando unas ideas fuerza delineadas. Quiero recordarles, incluso pues saludar especialmente a Consuelo, que también nos acompaña en este espacio. Recordarles la dinámica. Entonces vamos a ir teniendo una serie de preguntas. Ustedes responden a esas preguntas. También dentro de esa respuesta es posible que puedan generar discusión entre ustedes si a bien lo consideran, y más adelante vamos a recoger también los comentarios del público para también conversar con ellos y con sus inquietudes. Consuelo, para ti una pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en los ingresos de Colombia y cuál ha sido el papel del gobierno en este contexto? Consuelo, activa por favor tu micrófono. Un saludo para todos en este evento. Agradezco la invitación. Un saludo para Daniela, para Julio. Nos conocimos en el 2019, antes de la pandemia, antes del golpe, 8 días antes del golpe en Bolivia, 8 o 15 días en un evento muy importante que hubo. Por supuesto a Jorge, con quien también me he visto en otros eventos, en otras ocasiones. Y bueno, vamos a tratar de responder la pregunta. Me parece importante situarlo un poco en lo que venían diciendo los otros dos compañeros de panel. Es decir, cuando se habla de crisis fiscal, se insiste mucho en un problema que pareciera técnico.
pero pues en realidad el fondo de todo es el resultado de la consolidación de las políticas neoliberales en más de 30 años, políticas que se generalizaron y se impusieron como la única opción posible y que tienden a favorecer por todos los medios al sector privado, sobre todo al gran capital, reduciendo notoriamente, minimizando el papel del Estado. Frente a eso, pues se habla de una política fiscal centrada en la confianza inversionista, en el endeudarse y pagar la deuda, es decir, hay que endeudarse, pero también hay que pagarla y pagarla y pagarla. Muchas veces se prioriza el ajuste fiscal, ¿sí?, como una norma incuestionable, y eso implica la reducción de la inversión pública y social. En los países, en Colombia se aprueba desde hace ya varios años todo esto del principio de sostenibilidad fiscal, encaminado estrictamente a esto, es decir, sostener la deuda, el pago de la deuda, las ganancias de los, sobre todo las empresas extranjeras. Se aprueba también, ha habido 13 o 14 reformas tributarias del 90 para acá, todas con la misma lógica, es decir, recaudar recursos a partir de los impuestos indirectos y haciéndole todas las exenciones al gran capital y sobre todo al gran capital financiero. Eso, por supuesto, tiene que mantener al país en una situación muy difícil. Entonces, eso y el endeudamiento son las únicas vías, pero el impuesto no es un impuesto ni medianamente progresivo, sino completamente regresivo. Entonces, esta situación venía desde antes de la pandemia. Entonces, cuando está en la pandemia, pues por supuesto se agudiza, pero ya, digamos, si lo vemos en el caso de Colombia, Colombia era el país con mayor desempleo en América Latina, lo era antes de la pandemia. Lo que estamos registrando era una movilización social muy fuerte en contra de estas políticas económicas, convocada por los sectores sindicales, pero con una participación masiva de todas quienes defienden las reivindicaciones que se expresan con mucha fuerza en estos tiempos, la cuestión de la lucha por preservar el planeta, con el cambio climático, es decir, por la defensa de los intereses de sectores específicos, la lucha de las mujeres, la lucha de los jóvenes, de los sexualidad diversa y todo lo demás. Entonces, antes de la pandemia ya estábamos en crisis de ese modelo económico que había suscitado una respuesta fuerte y una movilización social que seguía los cauces de la de Chile, también muy fuerte en ese momento. Por supuesto, la pandemia vino a darle al gobierno el respiro que necesitaba y la posibilidad de seguir profundizando estas políticas. ¿Qué ha hecho el gobierno en este tiempo? Bueno, pero empecemos por una alusión a la situación internacional. Hace poco, Oxfam, que saca unos informes muy buenos, o por lo menos muy llenos con muchas cifras importantes, con cierta regularidad, saca un informe que se llama El virus de la desigualdad. Eso se fue a finales de enero, y es donde dice claramente que la pandemia puede agravar la desigualdad en prácticamente todos los países del mundo al mismo tiempo, una situación sin precedentes desde que existen registros. Y esta pandemia puso en evidencia y exacerbó las desigualdades económicas, de género y raciales, y se nutrió de ellas, ¿sí? Entonces, bueno, un dato así rápido: los 1.000 principales multimillonarios del mundo recuperaron en 9 meses sus pérdidas del inicio de la pandemia y multiplicaron sus fortunas. Esos 1.000 principales multimillonarios del mundo están vinculados al poder en los estados, están vinculados a los bancos, a los organismos internacionales, y deciden qué políticas se toman en cada momento y qué políticas se afianzan. Entre tanto, cientos de millones de pobres, en especial mujeres, personas racializadas, negras e indígenas, muchos de ellos migrantes, se hunden en la miseria, el hambre y la exclusión. Esto, por supuesto, se explica por la interseccionalidad o confluencia de múltiples desigualdades
y discriminaciones históricas. Vale la pena en conmemoración del 8 de marzo que ya empezaron y en todas partes, el Día Internacional de la Mujer, destacar esta situación. Es decir, las regiones más golpeadas son precisamente los sectores más golpeados, son aquellos en donde predominan los sectores más vulnerables en el mundo entero. Las mujeres son especialmente afectadas en esta situación. En Colombia es claro, las regiones más golpeadas por el conflicto armado y por el abandono del Estado son regiones en donde también todos estos que llaman sectores racializados, indígenas, afros, por supuesto las mujeres se ven particularmente afectados. La pandemia golpeó el trabajo en sectores esenciales como la salud, el cuidado, las ventas informales y la docencia, en los cuales también las mujeres son mayoría, ¿sí? Son sectores con sobrecargo de trabajo, pésima remuneración y carencia de protección social. Pero además en buena parte de los negocios cerrados, por lo menos en un comienzo, tienen que ver con el trabajo femenino, peluquerías, o predomina el trabajo femenino, peluquerías, restaurantes, pequeños comercios, seguridad, aseo, servicio doméstico. Bueno, concretamente, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno pide ya, Jorge lo decía, pues pide una serie de medidas, concretamente los decretos de emergencia económica, social y ecológica, y lo primero que hace es sacar los fondos de las regiones todas muy afectadas, no en la misma medida, pero sí todas muy afectadas, del fondo de pensiones y el fondo de regalías, fondos que podrían haberse utilizado para la inversión regional y para los problemas urgentes, para constituir el fondo de mitigación de emergencias. Esos recursos automáticamente se los traspasa a los bancos y al sector financiero, y con el argumento de que ellos deben entregar las ayudas y créditos, pero ni lo uno ni lo otro. Las ayudas han sido minúsculas, muy reducidas, y los créditos también, porque el banco funciona sobre la base de la seguridad, ¿sí? Y los bancos aducen que no tienen garantías para prestarle a los pobres, como siempre ha sido, a los pobres y a los no tan pobres, que quedan también en una situación de incertidumbre porque no se sabe cuándo se abre un restaurante, cuándo se abre un negocio y todo esto. ¿A qué recurre el gobierno además? Recurre a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional en condiciones muy difíciles para el país. No hay un intento de negociar, porque el gobierno de Colombia no negocia, no intenta negociar en estas épocas de crisis, de buscar créditos más baratos en estos momentos en que los créditos están baratos. Nuestro ministro de Hacienda pareciera funcionar en cualquier época, no se ha dado cuenta que hay pandemia. Bueno, sí, ha hecho grandes negocios, eso le ha servido. Carrasquilla recurrió a esto, y este préstamo que le exige al país mayores medidas de austeridad y otra reforma tributaria regresiva que ya casi se anuncia. Mientras tanto, pensemos en que países como Argentina y Bolivia aprueban el impuesto a las grandes fortunas, como debe ser. Si uno mira así, para mirar el tema en términos de atender la emergencia, ¿sí? Hay el Comando Nacional de Paro sacó un pliego de emergencia donde contempla, primer punto, el tema de la salud, y segundo, el tema de la renta básica. El gobierno no ha tenido nada que ver con ninguno de esos. Colombia, por efectos de la Ley 100 y las reformas neoliberales, la salud es un desastre. Todo el mundo creo que se vio eso. Disculpen, yo dejé de escucharle a Consuelo, pero fui solo yo. No, se ve que se congeló la imagen. Se ve que ya no está conectada. Ok. El terrible... Volvió. El terrible honor de... ¿Me están oyendo? Ahora sí, Consuelo, habías salido del aire hace un rato. ¿Como cuánto? ¿Como una media hora? No. Media hora es lo que llevas hablando. Sí, no, es que me salió un letrero aquí. Bueno, entonces,
señalaba que la prioridad del sector privado en la salud ha sido catastrófica, muertes innecesarias, claro, ha habido muertes en todos lados, pero si el Estado atiende la emergencia, que hay que señalarlo, a todo el mundo lo tomó, eso es otro análisis, pero lo tomó por sorpresa la pandemia y la magnitud de la pandemia. Entonces, ha habido muchas más muertes de las que debía haber si se toman unas precauciones mínimas en torno al fortalecimiento del sistema de salud pública. Fuera de eso, el gobierno emprendió una serie de medidas para afectar la condición de los trabajadores y los distintos sectores sociales, una reforma laboral que impone el trabajo por horas y que, por supuesto, es nefasta para los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? En términos de ingreso, pero también en términos de seguridad social. Ha habido unos escándalos sin precedentes de corrupción, que eso siempre está ahí, pero está sin control porque todo está centralizado en manos del Ejecutivo. Los aparatos de control, las instituciones de control están en manos del Ejecutivo cada vez más. El Congreso no está funcionando como debe funcionar, ni tiene esas posibilidades. Buena parte de los recursos para la paz, para la implementación del acuerdo también quedaron en manos de la Oficina de la Presidencia de la República para gastos de publicidad, de autopublicidad del gobierno. Pero además, digamos, ha habido unos efectos nefastos, como les decía, las cifras del DANE, casi nadie le cree al DANE, pero bueno, son indicativas. Hablan de un incremento notorio en lo que tiene que ver el desempleo. El confinamiento ha llevado también a un aumento del trabajo del cuidado, un trabajo que pues es reconocido legalmente, pero que no se paga, ¿sí? La ley del cuidado establece hace 10 años que incluso aparece la cifra del 20%, porque el trabajo del cuidado como el 20% del PIB, ese trabajo invisible que no se paga, y este trabajo se incrementa notoriamente. Las cifras de desempleo de la mujer bueno, en general son muy altas, pero las de las mujeres son todavía más altas a finales del año pasado y a comienzos de este año. Y sobre todo las mujeres jóvenes entre 14 y 28 años. Entonces, bueno, no sé cómo, creo que ya se terminó el tiempo, por ahora quisiera dejar ahí. Consuelo, muchas gracias, y también a Jorge y a Julio, creo que nos ilustran un panorama, ¿cierto? Un panorama donde las decisiones, precisamente por esa configuración estatal actual, van conduciendo a profundizar en las brechas de desigualdad, lo que repercute de manera significativa sobre la población más vulnerable y empobrecida, ¿cierto? Entonces, consiguiendo un panorama de profunda vulneración de derechos. Es importante entonces reconocer esto, reconocer cómo esto tiene un anclaje global como el que nos planteaba Julio, pero y cómo se traduce precisamente en las decisiones que se toman a nivel nacional. Y preguntarnos también entonces y seguir incidiendo sobre cuáles son los criterios para tomar estas decisiones que son tomadas por nuestros gobiernos, particularmente por nuestro gobierno. Comprendiendo y teniendo las pistas para comprender cómo se ha configurado esta crisis, por qué se ha configurado esta crisis, nos gustaría ahora pasar a un escenario también de alternativas, de posibles soluciones. Y para ello quisiera comenzar dándole la palabra a Julio con la siguiente pregunta. Desde la perspectiva internacional, ¿cuál podría ser una posible solución ante el debacle de los ingresos de las naciones de nuestra América? Bien, es muy interesante la pregunta y es bueno los comentarios que han hecho tanto Jorge como Consuelo. Y pensar la posible solución ante la debacle de los ingresos de las naciones de nuestra América, bueno, también vamos a ver lo que dice el Fondo Monetario en la actualización del informe sobre estabilidad financiera mundial. Es reciente, enero del 2021.
Dice, las autoridades económicas deben salvaguardar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar la distribución de las vacunas para retomar un crecimiento sostenible, manteniendo una política monetaria acomodaticia, asegurando el apoyo a la liquidez de hogares y empresas y conteniendo los riesgos financieros. Y dice, a estas alturas, la reducción o cancelación del apoyo podría poner en peligro la recuperación económica mundial. Esto es interesantísimo. El Fondo Monetario, como un órgano de Naciones Unidas, es muy diplomático y dice hay que salvaguardar los avances. Los avances es que, bueno, no está en discusión el orden capitalista mundial. A eso le llaman los avances logrados hasta la fecha, pese a la desigualdad que señalaba Consuelo, los problemas que Jorge aludía. Dice aprovechar la distribución de las vacunas. ¡Qué increíble! 10 países, dice la Organización Mundial de la Salud, concentra el 75% de las vacunas. Entonces, ¿qué es esto de distribuir las vacunas? Las están acaparando los países de mayor poder económico. Y la corrupción que señaló Consuelo está en todos los países, no solo en América Latina, también en Europa, en Estados Unidos. La pelea por un bien escaso como las vacunas. Hay expectativa por las vacunas, pero cuidado, las vacunas se están concentrando en 3 países y está habiendo discriminación a partir de países que no pueden comprar las vacunas, no pueden adquirir. Y fíjense lo que estoy diciendo, comprar las vacunas. Esto debería ser un derecho humano de la población mundial hoy. Pero bueno, hay que tener en cuenta que lo que el fondo está diciendo es que hay que seguir interviniendo, que no puede haber una política de restricción monetaria, por eso dice una política monetaria acomodaticia. Es mentira la tesis hegemónica de que la emisión monetaria genera inflación y los desórdenes. No, es el capitalismo el que genera los problemas sociales, la desigualdad, no la emisión monetaria. Como bien dice Jorge, la emisión de deuda nos ahoga porque se privilegia el pago de la deuda. Por eso dice, dice el fondo que si no se sigue con el apoyo, se puede poner en peligro la recuperación económica mundial. Entonces hay que hacerle caso al fondo y seguir apoyando, y sobre todo apoyando a los que más necesitan, a los que tienen más problemas en nuestras sociedades. La deuda condiciona, lo dijo muy bien Jorge, coincido absolutamente. Dice el fondo, conforme a las proyecciones actuales, los países con altos niveles de deuda pública, Argentina, por ejemplo, que está en el 100% de deuda, Jorge dijo 60% para Colombia, Argentina 100% del PBI. Dice, países con altos niveles de deuda pública y restricciones de financiamiento, Argentina no le presta a nadie. El riesgo país en Argentina está en 1.600 puntos. Dice, implementarán mayores ajustes fiscales a mediano plazo. El fondo nos está diciendo que países endeudados, Colombia, Argentina, vienen con perspectiva de ajuste, o sea, más restricción para los pobres, más restricción para los débiles y vulnerables en nuestros territorios. Por eso confirma la hipótesis que sustentamos muchos de nosotros respecto al fuerte condicionante de política económica que supone el endeudamiento público, que puede resolver los problemas macroeconómicos para estabilizar cuentas públicas, pero va a afectar la calidad de vida de la población por las restricciones fiscales. ¿Qué hay que hacer como alternativa? Hay que suspender los pagos de la deuda y hay que hacer una auditoría con participación popular de la misma. Miren, Argentina el año pasado pagó entre deuda privada y pública cerca de 15.000 millones de dólares. Con lo cual, en plena pandemia, los que cobraron fueron los acreedores financieros, privados y públicos. Es un disparate. Por eso, en materia de alternativa, es una alternativa política de confrontación con la dominación que condiciona la salud y la vida de nuestros pueblos. Pero el tema de fondo es el modelo productivo. Dice el informe ese de las Naciones Unidas,
Dice, el devastador impacto socioeconómico causado por la pandemia será tangible durante muchos años, a menos que se lleven a cabo inversiones estratégicas en los ámbitos de la economía, la sociedad y la resiliencia climática. Bueno, interesante para pensar y discutir. ¿Quién define esas inversiones? ¿Qué es una inversión estratégica? ¿Seguir invirtiendo en bienes comunes, devastando la naturaleza de Colombia, de Argentina, de nuestra América? ¿Quién define los destinos de las inversiones y quiénes son los beneficiarios? Es algo muy discutible si vemos el deterioro sobre la mayoría social empobrecida en estos años, 4 décadas de liberalización económica desde los 80 del siglo pasado para acá. Y esto está asociado a una ortodoxia de la corriente principal de la economía que dice que el Estado no tiene que intervenir, que hay que dejarlo todo librado al mercado y, como dice las Naciones Unidas y el Fondo, hay que intervenir para no deteriorar aún más las condiciones. Por eso, no hay solución para Colombia, ni para Argentina, ni para nuestra América, si no es desde una integración no subordinada. Es decir, no el ALCA, no el libre comercio, no esos mecanismos de liberalización. Por eso, la síntesis para esta pregunta es, hay que cambiar el modelo productivo en Colombia, Argentina, en nuestra América, lo que supone construir sujetos, mujeres y hombres conscientes que en su lucha actual por la defensa del salario, los derechos de las mujeres, las minorías sexuales, el medio ambiente, articulen todas esas demandas en la perspectiva de un programa de transformación económico-social, cultural, para otro modo de vivir, cuidando la naturaleza. Es el famoso vivir bien de Bolivia. Consuelo, ¿te acuerdas cómo se discutía eso en Bolivia? O el buen vivir de Ecuador. En las dos constituciones del 2009 de Bolivia y Ecuador está el tema del vivir bien o el buen vivir. Pero también supone reconstruir la estrategia del movimiento popular más allá de cualquier debate económico. Lo que no tenemos es una estrategia, lo que hay es una estrategia del poder. Fíjense cómo el poder dice que hay que dejar todo en manos del mercado, pero mientras dice que hay que dejar en el mercado, la estrategia es que el Estado capitalista defienda los negocios del poder concentrado del capitalismo. ¿Cuál es la estrategia del movimiento popular? Estamos fragmentados, divididos, nos falta una estrategia compartida al interior de Colombia, al interior de Argentina, en la articulación de los movimientos populares de nuestra América. Por eso decimos que es una tarea de articulación popular para recrear el proyecto de la Patria Grande. Ese que estaba vigente como imaginario social hace 200 años. Estoy hablando de Bolívar, de San Martín, de la gesta de los libertadores, y que volvió a aparecer este proyecto de la Patria Grande en el imaginario social en este comienzo del siglo XXI y que ha sido contrarrestado por golpes de nuevo tipo. El último de esos golpes fue en Bolivia, por cierto, pero lo que hay que recuperar es este proyecto de Patria Grande. La alternativa ante estas condiciones actuales es una lucha anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal contra toda forma de discriminación y racismo. Julio, muchas gracias por concretar y por presentar un escenario de alternativas tan claro, ¿cierto? Por un lado, es como que frente a la situación más concreta, suspender los pagos de la deuda, generar un escenario para una auditoría con participación popular, pero ya de manera más profunda, hacer esas transformaciones que se necesitan en el modelo productivo y que requiere otra construcción o unos procesos de construcción de sujetos críticos, la construcción de estrategias por parte del movimiento popular y la generación de un proyecto común que nos recoja y que nos permita orientar la acción política. Siguiendo con la intención de profundizar en el escenario de alternativas, quisiera ahorita entonces dirigir la pregunta a Jorge Gómez. ¿Qué alternativas, Jorge, se plantean desde el sector político ante el contexto de crisis fiscal de Estado?
Bueno, este es un problema que es estructural, que no es un problema de la pandemia. La crisis fiscal no empezó con la pandemia en Colombia particularmente. La crisis fiscal es muy anterior y Colombia venía en un proceso de deterioro paulatino de sus cuentas, los déficits gemelos del déficit fiscal y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Bueno, y todos los indicadores eran un desastre: desempleo, de caída de la producción nacional, caída de la participación de la industria y el agro en el PIB, pérdida de nuestro mercado interno. Es que en Colombia, fuera de que estamos endeudados y no tenemos con qué pagar, y tenemos que conseguir créditos para pagar, abonar al capital y a los intereses, estamos en una crisis productiva enorme. Colombia importa la mitad de toda la ropa que consumimos los colombianos. O sea, si nosotros hacemos un balance, los colombianos, exactamente el 50% del vestuario es importado, el 70% del calzado es importado, en un país que sabe coser y sabe hacer zapatos. El 40%, dice la FAO, el 40% de lo que se llama el suministro de energía alimentaria o comida es importado, en un país que tiene tierras ociosas y brazos ociosos. Y con la caída del PIB per cápita, estamos llegando a unas situaciones donde la gente vive del rebusque, de una cosa que no genera riqueza, que no crea, o sea, vender mamoncillos en un semáforo o hacer malabarismo en un semáforo, que es lo que está haciendo la gente para sobrevivir. Eso no genera ningún desarrollo productivo, ni ningún desarrollo de encadenamientos productivos, ni desde desarrollo de ciencia, tecnología, ni salarios decentes, ni nada de esas cosas. Ese desastre es el que hay que mirar cómo lo resolvemos. O sea, el déficit fiscal no es el problema, es lo que digo yo. El problema del déficit fiscal va a sobrevivir mucho rato y seguramente habrá que profundizarlo si queremos encontrar una salida. Pero eso implica unas medidas fuera de atender la emergencia con recursos abundantes, suficientes, necesarios, obtenidos, como hemos insistido mucho desde el sector político alternativo, o con utilización de recursos de las reservas internacionales. Colombia tiene 53.000 millones de dólares de reservas que no están rentando nada, que los tiene el capital financiero internacional en fiducias parasitarias que no le dan nada al país por eso. O sea, nosotros no estamos recibiendo una rentabilidad de ningún tipo por eso. Y el cálculo que hacen los economistas, dijéramos que más saben, yo no soy economista, pero pues leo gente que sabe del tema, dice que Colombia podría tener un buen nivel de seguridad para el pago de sus importaciones y para garantizar pago de deuda con unos 40.000 millones de dólares de reservas internacionales. Nosotros le podríamos echar mano a unas reservas que tenemos por ahí medio embolatadas sin uso alguno, o podríamos emitir moneda, pero esa medida sola no sirve, porque como lo dije al principio, aquí hay que cambiar ese modelo importador y al servicio del sector financiero. O sea, todo es inundar el país, atraer la inversión extranjera a toda costa, dándoles cualquier cantidad de garantías. Julio debe saber, pero y Consuelo sí lo sabe con seguridad. En Colombia la matriz, dijéramos, de explotación minero-energética se ha demostrado hasta la saciedad que los negocios que tenemos con las multinacionales hacen que Colombia les esté regalando los minerales, nuestro recurso natural, y les esté encimando dinero. Porque si usted compara el costo-beneficio, es más costoso para el país en términos sociales, económicos y ambientales esa explotación minera y energética que lo que dejan por impuestos, regalías y pagos de mano de obra. O sea, ese es un pésimo negocio para el país. Yo en particular y la corriente política que represento no estamos en contra de hacer negocios internacionales, lo que estamos en contra es de hacer malos negocios. Entonces, los negocios hay que hacerlos, hay que hacer intercambio y cosas que no seamos capaces de producir hay que importarlas. Pero ¿por qué tenemos que importar maíz que es originario de América? ¿Por qué tenemos que importar ropa que sabemos hacer suficiente y de muy buena calidad? O sea, todas esas cosas hay que mirarlas en el contexto de inversión estatal, aumento de los recursos para atender la emergencia, pero resolver el problema de nuestra soberanía económica, para decirlo de alguna manera. Sin soberanía económica no es posible ningún remedio. La crisis fiscal no se arreglará algún día ni en el mediano ni en el largo plazo, sino que se irá agravando mientras no resolvamos el problema del ahorro interno. No hay posibilidades de desarrollo económico sin ahorro interno. Y aquí perdimos el ahorro interno.
Una de las razones por las cuales los países desarrollados han podido atender de mejor manera la pandemia es que tenían ahorro. Nosotros tuvimos que conseguir plata prestada, ¿no? Hay una diferencia grande, y mal prestada y mal invertida. Deben saber las personas que están conectadas y Julio, que la primera medida del gobierno fue obtener con los bancos, ojo, con los bancos, un crédito que los bancos obtuvieron a su vez de la reducción del encaje bancario. El encaje bancario en Colombia, yo no sé en otros países cómo se llame, es un porcentaje de los recursos de los ahorradores y de las personas que tienen dinero en los bancos, que debe dejarse quieto en el Banco de la República como una especie de garantía. Pues el gobierno colombiano decidió bajar ese encaje para que los bancos tuvieran más recursos y le pudieran prestar dinero al gobierno por la vía del crédito. Cuando el Banco de la República lo hubiera podido hacer directamente con el gobierno y nos hubiéramos ahorrado $500 millones de pesos anuales que vamos a pagar de intereses por ese crédito que los bancos, con la reducción del encaje, le hacen al gobierno. Esto es el mundo al revés. Esto es el absurdo de los absurdos. Y fuera de eso, en el sistema de salud le han inyectado algunos recursos adicionales, sí, es cierto, pero los han canalizado a través de los intermediarios financieros, que son los que manejan la salud en Colombia. Unas entidades que llaman EPS, empresas promotoras de salud, que son simplemente unos intermediarios que reciben los recursos del dinero que aportamos, los que aportamos a salud o que aporta el Estado para los que no tienen con qué aportar, y ellos hacen la contratación de servicios, de hospitales, de médicos, de todo eso a través de otras figuras que llaman instituciones prestadoras de salud. Pues bien, el gobierno hubiera podido directamente los nuevos recursos entregárselos a los prestadores, directamente públicos y privados, pero no, decidieron entregárselos a las EPS, que además han negado servicios insistentemente durante toda esta pandemia, paralizaron todos los procesos de manejo de cáncer y de otras enfermedades, y eso va a generar una nueva pandemia con toda seguridad, otra mortandad de gente que no fue atendida debidamente por otras patologías. Así que termino diciendo, no hay salida a la crisis fiscal mientras no encontremos una manera de que Colombia ahorre, que Colombia produzca. Colombia tiene 50 millones de habitantes, esos son 50 millones de compradores, y se lo estamos entregando al capital financiero y a los especuladores y a los intermediarios del mercado mundial. Es increíble. Increíble que estemos importando tapabocas. Es que eso ya, ayer salió en el Heraldo de Barranquilla, estamos quebrando a los productores de limón Tahití, un limón que se produce en cantidades industriales en Colombia. Hay mucho limón Tahití, hay mucha producción de limón. Estamos importando masivamente limón Tahití. Hágame el favor. Esto es una cosa que es como de locos. Y bueno, hay que hacer gasto, aumentar el déficit, lo que sea, pero parar el de sangre. Usted no puede estar poniéndole sangre en una transfusión a un herido y que la sangre que le está poniendo sea más poquita que la sangre que está saliendo por la herida, porque se muere. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Eso es la realidad. Y ese de sangre lo tenemos que taponar, porque si no, vamos a empeorar, y la crisis social y de hambre. En Colombia ya hay el 30% de los hogares de Colombia come una sola vez al día. Y como no recuerdo la cifra, otra cantidad enorme solo come 2 veces al día. Esos son datos de la pandemia que son aterradores. Ahora venían en proceso antes de la pandemia. Aquí ya nos han tratado de instalar una narrativa, era que el país iba súper disparado, muy bien, íbamos a ser la primera potencia mundial ya casi, pero que llegó la pandemia y se tiró en todo. No es así. El país iba mal y la pandemia lo empeoró. Y lo que iba mal, pues, y lo que no funcionaba lo desnudó y lo puso mucho más en evidencia, pero veníamos de mal en peor. Les voy a dar este dato final antes de terminar. Estamos ya en un nivel en el que Colombia está pagando por servicio de deuda, ojo, el 7.2% del PIB. Ese es el servicio de deuda oficial. Ojo, esto no es deuda pública y privada, solo deuda pública. Y la deuda privada es más o menos la mitad de la deuda total externa. Y entonces, entre la deuda pública y la deuda privada, pues entonces debe ser el doble. En este año el presupuesto tiene contemplado el 7.2 del PIB para servicios de deuda. O sea, es una cifra ya descomunal y hace parte de ese problema del déficit de la balanza de pagos, de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Y mientras ese lío siga siendo así, pues no hay manera, no hay modo de que algún día se resuelva el déficit fiscal o tengamos unos niveles de déficit fiscal importantes. Y en cuanto a la balanza de pagos de la cuenta corriente, yo quiero dar un dato que es bueno que lo sepa la gente. Por ejemplo, ahora mostraron las economías de Italia y Japón, las mostró Julio. Italia y Japón tienen cifras positivas en la balanza de pagos de la cuenta corriente. O sea, reciben más dólares al año de lo que sale de dólares de esos países. Estados Unidos tiene un déficit de solo el 2% de la balanza de pagos el año pasado y nosotros el 4.2%. Esa es una razón, una explicación lógica y el alma del problema. Nos estamos volviendo exportadores de capital, háganme el favor, exportadores de capital, o sea, es más lo que sacan que lo que entran. Y el mayor volumen de salida de dólares se está volviendo las remesas de las multinacionales a sus casas matrices y el servicio de la deuda, más que el pago de las importaciones. Bueno, yo dejo ahí porque si no uno se emociona y termina hablando toda la mañana y le quita el turno a los compañeros de panel. No, pero creo que, bueno, muy valiosas, incluso los datos que nos traes nos permite como reconocer el panorama que tenemos y bueno, es importante y valioso poder seguir teniendo otros espacios para poder ilustrarlos. Creo que insistimos sobre lo mismo y va quedando una idea claramente delineada y es la necesidad también de cuestionarnos ese modelo, porque no es un asunto solo de la pandemia, a pesar de que haya servido como un pretexto perfecto para justificar muchas situaciones, sino que tiene que ver con ese modelo que hemos ido configurando durante décadas y profundizando en el país. Ahora entonces, para darle la palabra a Consuelo también frente a ese escenario de alternativas y poniendo también el lugar, resaltando el lugar desde la academia, que a veces frente a estas situaciones tenemos una posición incluso cómplice. Desde la academia, ¿qué propuestas se han planteado ante la crisis fiscal de Estado? Es esta pregunta, e igual, Consuelo, si quisieras mencionar otros elementos que no solo se circunscriban a la academia también, bienvenidos, pero nos interesaría mucho, incluso por tu lugar, poder tocar ese tema. Gracias, Daniela. Sí, yo pues, había pensado desde la academia, pero yo cada vez me siento más como lejana de ese ejercicio, pues obvio, siempre lo he ejercido como con una visión de compromiso como académica y así me presento activista social y política. Eso no siempre es fácil, tienes toda la razón. Los académicos han desempeñado un papel muy importante en muchas cosas, ¿sí? Todo el avance, digamos, de comienzos de siglo en el tema de la dirección del por decir algo, todo esto que fue el Foro Social Mundial y el surgimiento y de toda esta corriente relativamente nueva, contestataria, y los académicos juegan un papel muy importante, pero también los académicos jugaron un papel muy importante en el afianzamiento del modelo neoliberal, en su justificación y por supuesto ahora en la justificación de seguir con lo mismo. Pero bueno, sí, claro, hay que discutirlo académicamente. Bueno, y diciendo esto, es clarísimo y cada vez más claro, digamos, más evidente que pues ni el capitalismo, pero mucho menos la visión neoliberal de ese capitalismo permiten la supervivencia. Eso sí ya no es una cuestión de, digamos, con elementos como de la crisis climática, con esta pandemia, con todas estas interconexiones que se establecen entre uno y lo otro, todo ese desenfreno del sector privado haciendo solamente ganancias, pues es evidente que no, que la salida no es por ahí, ¿sí? Y pues esto es una discusión que hay que seguir dando. El panel del cambio climático de la ONU, que pues es bastante diverso y en algunos puntos moderados, hay unos sectores un poco más radicales, plantean plazos perentorios, algunos no creen en esto, particularmente los negacionistas, y otros dicen que sí, pero que hay otras cosas más importantes antes, y resulta que se desconoce la importancia, la gravedad de la situación. Entonces, cualquier modelo, cualquier alternativa tiene que tener en cuenta esto. Los derechos de las mujeres y las minorías. Esto no es para cuando triunfe la revolución, ¿sí? Esto se planteaba y por lo menos en Colombia, y yo pienso que en todos lados, por lo que leo,
ha tomado mucho auge las discusiones sobre los derechos, sobre la situación, sobre la igualdad en la mujer, no solamente pues en la sociedad en general, pero también en los sindicatos, en las organizaciones progresistas, democráticas, de izquierda, los derechos de todos los derechos de los grupos minoritarios se están visibilizando y es una cuestión muy positiva y tiene que entrar dentro de ese modelo de cambio. Bueno, pero tenemos que hablar también de lo inmediato, ¿sí? Este es, digamos, un programa en el que hay que insistir. ¿Qué hacer frente a semejante crisis? Pues se han planteado varias, ¿sí? Desde la academia, desde opciones que uno podría decir tipo keynesiano o neo-keynesiano, ¿sí? Guardando las distancias y las diferencias de siglo, que implican varias medidas. Una es la moratoria de la deuda que se levantó ya desde comienzos de la pandemia y la renegociación de la deuda privada. ¿Sí? Es una propuesta de corte progresista que, digamos, tiene que ver con la situación. Es decir, la deuda no se puede, el pago de la deuda no se puede llevar los recursos que necesitan los países para reconstruirse. Pero bueno, pero primero para seguir afrontando la pandemia, porque esto no está superado de ninguna manera, ni la pandemia ni el tema de las vacunas. Entonces, yo señalaba, el gobierno de Colombia ni siquiera la considera. Otros gobiernos de corte progresista lo hacen, renegocian. El gobierno de Argentina lo hizo, ¿sí? Y contemplan estas alternativas. El uso de las reservas internacionales, que es prácticamente el ahorro nacional, ¿sí? ¿Por qué dejarlas, digamos, los neoliberales y el modelo vigente insiste en que si el país no tiene reservas, no tiene, es como el seguro para los inversionistas. Si el país se quiebra, pues sacan esas reservas y listo, ¿sí? Que se frieguen la población en el país, porque primero es la plata invertida. Bueno, esa plata está ahí, se ha contemplado. No se dice el 100%, pero sí una proporción que serviría para aliviar la situación de crisis. La emisión de moneda para gasto público, no para los bancos privados, que es lo que se ha hecho en Colombia, ¿sí? No es darle todas las garantías a los bancos privados para que sigan haciendo sus negocios. Bueno, no solamente en Colombia, hay que decir que los datos que mostraba yo antes tienen que ver con que los bancos siguen mandando en medio de toda esa entonces llamado la solidaridad que nos conmovió. Es decir, desde el comienzo de la pandemia uno podría estar seguro y saber cómo funcionan los bancos y cómo funciona el mundo, pero sí se hacían unos llamados que sonaban muy bien y que pues son válidos. Es una época de crisis, lo que hace Cuba y lo que hizo China con Italia en su momento más desesperado durante la primera época de la crisis, mientras la Unión Europea le negaba todo el apoyo, ¿sí? Pues eso es válido. Por supuesto, fortalecer la salud pública, ¿sí? La pandemia dejó en evidencia que el sector privado no puede manejar la salud pública, ¿sí? Ni en épocas, digamos, normales, entre comillas, ni en épocas de pandemia. En Colombia, si uno se pone a mirar, ni siquiera el Estado ha sido capaz de aplicar una cosa que se llama la ley de punto final, que es pagarle las deudas que tiene con los hospitales públicos y privados. Toda la plata ha ido a parar a las intermediarias, o sea, lo que se llaman las EPS y las ARL, es decir, las que determinan si se paga o no, si se visita o no, si se le hace la prueba o no a una persona, si se atiende o no se atiende, si está demasiado vieja o no para atenderla, es decir, con esos criterios absolutamente del mercado. Una política tributaria medianamente progresista, es decir, por un periodo de emergencia, por lo menos, claro, esto es una pelea, ¿sí? Cobrarle a los grandes capitales, ¿sí? Y no como en Colombia, que la prioridad es el IVA, o sea, el impuesto al valor agregado a la clase media y a todos, ¿no? Que afecta afecta a todos los sectores de la población, pero por supuesto de una manera desproporcionada a los sectores más pobres. Las exenciones se siguen haciendo con la idea de que si se hacen exenciones a los inversionistas extranjeros nos van a hacer el favor de venir a seguir ganando plata. Esto es muy difícil porque
se impone como discurso único, se concentra en los medios principales, lo dicen los medios, un país le va mal por tratar de buscar alternativas. Esa es digamos, la creencia que se difunde, ¿sí? Estos gobiernos alternativos han intentado incrementar, y lo han hecho, la inversión pública y social, y lo han hecho. Han cometido errores, por supuesto que los han cometido, ¿sí? Pero lo principal es que tratan de hacerlo, y se les ataca es por tratar de hacerlo, y la conclusión es: no hay nada válido por fuera de los que saben, y los que saben son los bancos y los gobiernos neoliberales. O sea, para esto hay que pelear mucho en la academia, en las universidades, pero en la sociedad en general. La gente oye la noticia con autoridad y sigue convencida de que esto es así. El tema de la inversión en ciencia y tecnología. Esto en Colombia realmente es un circo. Siempre hemos tenido una de las inversiones en ciencia y tecnología más bajas. Y bueno, esto no mejora, no pasa nada. En esto uno puede mirar la trayectoria de Argentina y Brasil, sobre todo Argentina, han tenido gobiernos que han invertido en esto, ¿sí? Me imagino con muchos problemas, pero se ha dado esa inversión. Aquí no. Cuando empezó la pandemia, había 2 universidades del país, además privadas ambas, que estaban haciendo ventiladores para las UCIs. Pues uno puede pensar que no eran lo mejor, yo no sé, no tengo criterio como para decirlo, pero ¿por qué un Estado en una situación de esas, por qué no le invierte, para que los mejoren y para que puedan salvar vidas? No se hizo, estamos un año después y no se hizo, no fueron aprobados, ¿sí? No sé por qué criterios no fueron aprobados, pero indudablemente el gobierno no puso un peso en eso. Nos demoramos en inversión en atención de la salud, nos demoramos con las vacunas. Fuera de eso, el gobierno colombiano vergonzosamente es de los pocos que vota en contra de levantar la patente, ¿sí? Sudáfrica y la India sacaron la propuesta muy válida de levantar las patentes hasta tanto la vacuna no haya llegado al 100% de la población, ¿sí? Esos son unos años, ¿sí? Y ni siquiera es una postura radical que debía ser que en el sector salud y en el sector de las vacunas y los medicamentos no debía regirse por el principio de propiedad intelectual, ¿sí? Pero Colombia votó en contra. En Colombia y el gobierno no se negó a aprobar la llamada renta básica para 9 millones de personas, perdón, 9 millones de familias, que representaría atender a 30 millones de personas que no tienen ingresos, que quedaron sin ingresos, que quedaron a merced de nada, porque las ayudas del gobierno son muy reducidas, ¿sí? Incluso en Bogotá son muy reducidas, ¿sí? Y no compensan la crisis, no compensan ni permiten que la gente se quede encerrada cuidándose, ni pues no tiene lógica que se queden encerrados por el miedo a la pandemia. Cuando encerrados pueden, lo que les pasa es que se mueren de hambre, ¿sí? No se han otorgado subsidios a las MIPYMES, pymes y MIPYMES. Las MIPYMES producen en Colombia generan el 80% del empleo en el país. Y el gobierno no les ha dado el apoyo en la medida en que, pues digamos, medianamente se requiere. Todos los recursos del Estado se han ido al gran capital y a las grandes superficies y a los grandes productores que lo apoyan permanentemente, que votaron por él, que le dieron la plata para hacer campaña, pues aparte de las mafias que apoyaron al gobierno, ¿no? Hay que decirlo. Y que también están muy ligadas a este gran capital. Fortalecer la producción nacional, ¿sí? Claro, la producción industrial para generar consumo, para generar demanda agregada, para incrementar el mercado interno, pero la producción de alimentos es vital. Y es que aquí en esto ni siquiera la visión un tanto conservadora de los organismos internacionales es aceptada, ¿sí? La Organización Mundial
la FAO ha hecho un llamado repetidas veces sobre lo que implica la crisis en la producción mundial de alimentos, la crisis en las cadenas de suministro, todo esto, y lo ha planteado como una oportunidad para fortalecer los sectores de la producción de alimentos. ¿Qué hace el gobierno de Colombia? El gobierno de Colombia lo que hace es liberar todavía, sacar un decreto en plena pandemia para liberar las importaciones de muchos productos agrícolas, y nosotros estamos contemplando el espectáculo infame de los productores, particularmente de papa, que tienen que vender o regalar sus productos en las carreteras. Y sobre eso no se dice nada. Claro, la gente corre solidaria a comprar la papa a precios ridículos, ridículamente bajos, pero el gobierno frente a eso, nada. No hay un apoyo al sector agrario, no hay rentas, no hay nada de eso. Por eso el pliego de emergencia que presentó el Comité Nacional de Paro incluye, pues, como cosa prioritaria el tema de la atención de la pandemia y, por supuesto, las vacunas, y el tema de la renta básica y las MIPYMES. Se destaca claramente la mezquindad. Jorge decía gobierno chichipato, gobierno mezquino también, yo creo que esa es una palabra más, que en materia de inversión pública, y está documentado, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana habla de que más de la mitad de los recursos no se han invertido, recursos sacados fundamentalmente de los territorios, no se han invertido, están guardados ¿dónde? En los bancos, produciendo ganancias. Y un último punto que quería resaltar antes de concluir es una cuestión que ha sido clara, y bueno, hace mucho rato es clara, es el tema de la importancia de la integración regional. América Latina está desintegrada. Los organismos o las asociaciones tradicionales de integración, los sistemas tradicionales de integración, primero no sirvieron en términos generales, con excepciones. Mercosur en algunos periodos, quizás el último periodo fue como el más activo. La CAN ha sido, su funcionamiento ha sido lamentable, es decir, ha sido históricamente el ámbito para que las multinacionales gringas hagan sus negocios. No es un organismo absolutamente burocratizado que ya ni se menciona. La Alianza del Pacífico es una alianza para los grandes inversionistas, para ver cómo los gobiernos neoliberales garantizándole todas las garantías de inversión. UNASUR fue como la más desarrollada en términos de las alternativas. Entró en crisis con la crisis de estos gobiernos, con el ataque decidió estos gobiernos. Por supuesto, UNASUR planteaba unas alternativas que no se cumplieron realmente, pero que sonaban muy bien: la integración económica, los proyectos interesantes interpaíses y todo lo demás no se cumplieron. Entró en crisis a nivel de la defensa de la soberanía nacional. Planteó cosas también bien importantes, digamos, la defensa de Bolivia y de Ecuador en momentos que se amenazaba un golpe por la extrema derecha. Fue importante por parte de UNASUR, pero UNASUR lo desmantelaron porque UNASUR estaba ligado a los gobiernos alternativos. En este momento que sobrevive la CELAC con un perfil mucho más bajo, quizás, no me atrevería a decir, pero quizás un proyecto como de integrar a los países dentro de unos lineamientos muy básicos. Ahí ha tomado la iniciativa López Obrador, que con medio de todas sus contradicciones, creo que en esto sigue sacando por lo menos una iniciativa importante. Está el Grupo de Puebla, que también plantea iniciativas importantes y que hay que mirar. La integración, por ejemplo, para la producción, la comercialización de vacunas, la distribución de vacunas. Pero, por supuesto, hace falta la integración. La integración es fundamental, la integración de la región, ¿sí? Todas las otras alternativas que se plantean son, particularmente el gobierno de Colombia, absolutamente entregado a Estados Unidos, resolviendo el problema de su política con Venezuela, no solamente durante el gobierno de Trump, sino durante este gobierno, y tratando de como de lugar de que no gane el gobierno progresista en Ecuador, prestándose a todos los montajes que ha hecho que hace la extrema derecha, atacando a Cuba precisamente por haber sido, por su papel en el acuerdo de paz en Colombia, no solamente con
con las FARC, sino con el Ejército de Liberación Nacional, pero la consigna es atacar a Cuba y el gobierno de Duque es muy obediente en todo eso. Concluyo, a estas alturas creo que hay puntos que han quedado muy claros. El fracaso del sector privado para resolver el problema de la salud pública y pues en general de la economía de los países, la seguridad social, el ingreso básico y todo lo demás. Los países más desarrollados han recurrido al Estado, eso es importante. Pues obviamente recurren al Estado para restablecer el viejo régimen, pero ya quisiéramos nosotros un gobierno en América Latina o un gobierno en Colombia, para hablar con más precisión, que dijera, bueno, por un tiempo vamos a hacer una inversión que genere, que active el empleo, que active el sector productivo, como lo hacen, por ejemplo, en la Unión Europea. De esos recursos, alguna parte de subsidio y una muy importante de préstamo que va a acabar de fregar a los países, hablo de la Unión Europea, pero por lo menos activa activa la economía, lo que no se ve en América Latina en términos generales. Entonces, Consuelo, es como importante mirar esto en términos comparativos, en términos de perspectiva de salir de la crisis. disculpa, Consuelo, te interrumpo un poquito, pero bueno, no te agradecemos mucho porque sé que este tema amerita profundidad y reflexión también en profundidad y abre varios puntos sobre los cuales es importante también discutir, pero como sé que nos quedan 10 minuticos y las agendas son estrechas, quisiera darle espacio al bloque de las preguntas del público. Les pido a nuestros invitados que respondamos de manera muy concreta para poder terminar sobre el tiempo previsto, pues respetando también sus agendas. Voy a formular algunas de las preguntas, no tienen que responder a todas, sino que pueden elegir a cuál de ellas desean responder también desde el enfoque que le dieron hoy a sus intervenciones. ¿Listo? Entonces, comienzo con la primera. ¿Cómo pensar un Estado para la transición? ¿Y es posible un impacto real con la auditoría de la deuda con gobierno internacional hegemónico y autoritario? ¿Y cómo lograr un bloque contrahegemónico en nuestra América Latina? Esa es una de las preguntas. Las luchas sociales deben ser latinoamericanas, regionales, pero las articulaciones populares regionales parecen estar debilitadas. ¿Cómo fortalecerlas? Y finalmente, ¿cómo impactará el mundo del trabajo esta realidad? ¿Qué hacer? ¿Existen opciones reales a sabiendas de que las opciones devienen a grandes movilizaciones y estas parecen estar debilitadas, al menos en Colombia? Entonces, retomemos como estas reflexiones en torno a estas preguntas. Voy a pedirles que por favor, máximo 2 minutos, sé que es un tiempo limitado, para dar respuesta a algunas de estas preguntas o aventurar algunas reflexiones concretas. Bueno, muy brevemente, muy interesante las preguntas y daría para una asamblea con quienes están del otro lado escuchando este conversatorio, y son preguntas para un debate en talleres populares, porque todo lo que se pregunta hay que construirlo. Yo dije que nos hemos quedado sin estrategia en el movimiento popular, aunque cada organización crea que tiene una estrategia. Los partidos, los movimientos creen que tiene una estrategia, pero no hay una estrategia integral. Respecto del mundo del trabajo, el movimiento obrero necesita una estrategia, una perspectiva transformadora a escala mundial. ¿Está debilitado el movimiento popular en la región? Claro, la última gran campaña fue el no al ALCA. Se levantaron los jóvenes de Chile. ¿Cuántas movilizaciones hicimos en solidaridad con el levantamiento chileno? El pueblo haitiano se acaba de levantar. ¿Cuántos hemos levantado la lucha del pueblo haitiano? Bueno, solo a modo de ejemplo, hay que hacer esa articulación de los movimientos en la región. Y el estado de la transición hay que construirlo ahora. Tomemos el ejemplo del movimiento feminista. El movimiento feminista instaló con una fuerza cultural como hace mucho no se instala la necesidad de la igualdad de género a todos los niveles. Bueno, el estado de la transición hay que construirlo desde ahora, en empresas recuperadas por sus trabajadores, en economía popular, social, solidaria, pónganle el nombre que quieran, en desmercantilizar la vida cotidiana,
en luchar en contra de las políticas del Estado capitalista actual y generar otra concepción social de transformación. Digamos que el movimiento popular tiene que asumir la confrontación con el modelo productivo y desarrollo actual al tiempo que construye una nueva subjetividad, un nuevo programa y nuevos instrumentos políticos sociales con extendida participación popular para transformar la sociedad. Un gusto enorme haber participado en este conversatorio y escuchar las inteligentes intervenciones y la excelente coordinación de Daniela con sus síntesis que han sido muy atinadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Continuamos. ¿Quién desea seguir respondiendo, dialogando con estas inquietudes que nos formulan desde el público? Daniela, si quieres yo sigo. Yo tengo un problema. Yo ya tengo que conectarme en otra plataforma. Esto es una esclavitud. Yo quiero ser muy sintético y directo en esto. Yo creo que la perspectiva del movimiento solo popular ha tenido el problema de que no se han recogido capas medias de la población. Ahí tenemos un fracaso difícil, porque hay sectores que el modelo los golpea durísimo, pero le tienen más miedo al levantamiento popular que al golpe que le dan los voceros de las multinacionales y del capital financiero. Eso se ha vuelto un problema recurrente porque ha habido mensajes erráticos con gente con la que podríamos trabajar y tender puentes. Yo lo digo de una manera fraternal. Yo creo que si nosotros, a quienes tienen posibilidad de generar fuentes de trabajo desde el sector privado, productivo, nacional, no ligado al capital financiero internacional, si esos sectores no los recogemos para nosotros, para la causa de conquistar soberanía, conquistar los derechos ciudadanos, porque es que los derechos valen plata. Aquí uno de los más comunes eslóganes de los neoliberales es que no hay almuerzo gratis. Pues en cierto sentido tienen razón, porque no es posible con un PIB miserable como el de Colombia. De 5.000, ahí volví a hacer la cuenta, $5.200. Con el dato del año pasado tenemos $5.200 de PIB per cápita al año. Con un PIB miserable de esos, garantizar la cobertura de toda la sociedad. Es más, yo creo que esa minoría lacaya que gobierna Colombia, ese puñado de vendepatrias que gobiernan a Colombia, son hasta medio imbéciles a veces, porque si tuvieran un proyecto de generar más riqueza, hasta podrían robar más, porque tendrían de dónde robar más. En Europa roban, y en Estados Unidos roban, y en todas partes roban, y la corrupción por allá se vuelve como una especie de lubricante para la economía capitalista. Pero aquí es que se volvió una cosa que es un estorbo, frena el desarrollo productivo y toda posibilidad de desarrollo y bienestar para la población. Así que yo lo que creo es que tenemos que buscar una alianza más amplia que solo los sectores populares para empezar una transición a unos regímenes que impongan soberanía, que impongan desarrollo del capitalismo nacional en sectores donde no se ha desarrollado capitalismo nacional, que lo han frenado, lo han ahogado, lo han asesinado en su cuna, para decirlo de una cosa tipo Pilatos. Y creo que si eso no lo resolvemos, por lo menos en esta etapa, va a ser muy difícil hacer grandes cambios y transformaciones, porque sectores de muy influenciados por estas capas medias van a estar temiendo que nosotros logremos, o sea, van a estar temiendo que lo que estamos buscando no es lo que decimos que estamos buscando, sino otra cosa. Esa pues sería la reflexión final, ofreciendo disculpas porque me da pena, pero ya estoy a 3 minutos de empezar otra conversación. Muchas gracias a Daniela, a Alfonso, a Cavilando y a Consuelo y a Julio por esta muy amena conversación. Feliz tarde. Feliz tarde y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Para cerrar ahora, entonces, escucharemos a Consuelo en diálogo con estas inquietudes que surgen. Bueno, primero una disculpa porque la verdad me he demorado mucho más de lo que debía y es que no sé medir el tiempo, no veo cómo no demorarme más, pero bueno, 1 minuto voy a hablar. Yo creo que ya dije todo lo que pues, podía decir al respecto. Me parece clave reflexionar en la importancia de
hacer coaliciones amplias, ¿sí? Con todos estos sectores, nuevos sectores, nuevos de los últimos 20 años, que entren, que se respeten los derechos de todas las poblaciones, en una época muy difícil, pero sigo confiando en que la organización y la movilización social nos lleven a derrotar este modelo depredador y absolutamente en contra de la vida y en contra de cualquier posibilidad de igualdad social. Gracias. No, Consuelo, gracias a ti. Y antes, bueno, creo que reconocer las profundidades que aún quedan por trabajar sobre estos temas es importante, y te agradecemos también por disponerte, también a Julio y a Jorge, disponerse para este espacio esta mañana, y agradecer también a las personas que nos escucharon. Nos quedan varios temas por profundizar. Queremos invitarles entonces a nuestra próxima cátedra, que es el sábado. También se transmitirá de manera online a través del Grupo Cabilando, y el tema será la reforma rural integral, piedra angular de la transformación de Colombia. Entonces creo que ahí vamos estableciendo conexiones, un tema se va unando con el otro y podemos seguir construyendo perspectiva. Muchas gracias y que tengan un feliz día.